Hola, mi nombre es Miguel Ángel Rey y voy a presentar el orden de nuestro trabajo acerca de la Fiscalía. Bueno, para dar un inicio en este trabajo vamos a exponer las diferentes funciones de la Fiscalía, su propósito, su historia, su estructura y quiénes son las personas que lo componen y cuáles son sus tareas. Aparte, también tendremos la entrevista del señor fiscal Leonardo Rojas, quien muy amable nos ayudó a responder unas preguntas. Ahora, en primera instancia, mi compañero Simón va a responder la historia de la fiscalía, quiénes precisamente componen la fiscalía y cuáles son las funciones de la fiscalía. Luego mi compañera María José dirá la estructura de la fiscalía para terminar, como ya había dicho, con las palabras del señor fiscal Leonardo La Rojas. Fiscalía General de la Nación es un organismo que dentro de las ramas del poder público se encuentra la rama judicial. Es un organismo que cuenta con plena autonomía presupuestal y administrativa, cuya función principal es asegurarle a la ciudadanía una cumplida y eficaz administración de la justicia. La Fiscalía General de la Nación se remonta a la Constitución de 1991, pues la Fiscalía General de la Nación es creada desde esta Constitución. El actual fiscal general de la Nación es Francisco Barbosa Delgado, quien es fiscal general desde el 13 de febrero del 2020. Entre sus funciones principales está investigar y acusar de manera directa, o puede ser mediante su vicefiscal general de la Nación o mediante los fiscales delegados de las fiscalías delegadas. Pero en caso de ser un servidor que goce de fuero constitucional, el fiscal general solo deberá acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia, mas no lo podrá investigar, que son sus funciones que están previstas por la Constitución dentro de sus facultades como fiscal general de la Nación. ¿Qué trabajo realiza la Fiscalía General de la Nación? La Fiscalía General de la Nación garantiza a las víctimas y a los ciudadanos el acceso a la justicia, investiga y acusa ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes de otro. ¿Cómo están organizados los fiscales en Colombia? Los fiscales delegados están organizados en unidades de fiscalía a nivel local, distrital, regional y nacional. ¿Cuántas seccionales tiene la Fiscalía General de la Nación en el país? La Fiscalía General de la Nación hace presencia en el país a través de 35 seccionales. Muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Rojas Pérez, fiscal delegado ante jueces penal de circuito de la ciudad de Cúcuta desde el año 2010, a partir de 1995 como secretario judicial 1 y posteriormente como fiscal delegado ante jueces penales municipales. El aporte que ha hecho la Fiscalía General de la Nación a la justicia colombiana es fundamental y determinante para hacer una justicia acorde al respeto a la dignidad humana y con el respeto a los derechos y garantías fundamentales. Inicialmente el proceso se adelantaba por un solo funcionario, que se llamaba inicialmente juez de instrucción criminal, quien adelantaba la investigación y posteriormente con el recaudo de pruebas que él hacía, se adelantaba el juicio. Con la creación de la Fiscalía General de la Nación, estos roles se dividieron. El fiscal adelanta investigaciones, recoge o hace un recaudo de los elementos de prueba y esto se lo debe presentar a un juez, bien sea de control de garantías o juez de conocimiento, quien debe decidir, estando la Fiscalía enfrentada a la defensa, en justicia las peticiones que hace la Fiscalía. En síntesis, la Fiscalía investiga y los jueces, de manera autónoma e independiente, observando y garantizando derechos y garantías fundamentales, decide en juicio público y oral. A la segunda pregunta, la Fiscalía efectivamente está obligada a investigar toda clase de delitos, por mandato constitucional así lo exige. Existen unas excepciones cuando se trata de aplicación del principio de oportunidad, en el cual, si se cumplen determinados requisitos, la Fiscalía puede suspender o inaplicar el ejercicio de la acción penal. Esto de manera muy genérica. Igualmente, hay algunos delitos que se llaman querellables que solo pueden investigarse si la misma víctima así lo quiere. Es decir, en este caso la víctima es la que le indica al Estado, en este caso la Fiscalía General de la Nación, si deben investigarse esos delitos. Ejemplos, estos se llaman delitos menores, estafas en menor cuantía, hurtos simples, algunas lesiones personales, entre otros delitos. Pero en síntesis, la Fiscalía de manera general está obligada a investigar todos los delitos.
El papel que debe desarrollar la Fiscalía General en materia de política criminal efectivamente es de gran importancia. Si bien es cierto, en principio, la Fiscalía General de la Nación solo debe actuar con ocasión de la comisión de una conducta punible, es decir, siempre que se haya ejecutado una conducta punible, debe entrar la Fiscalía, o un delito, por así decirlo, debe entrar la Fiscalía a ejercer su función. Toda vez que solo por meros pensamientos no se investiga a nadie ni se comete un delito. El querer hurtar, el querer matar no es suficiente para que se cometa un delito. Deben ejecutarse unos actos que se denominan ejecutivos, por lo menos iniciales, tendientes a ejecutar el hecho, para que efectivamente se entienda que es un delito. Pero se dice que la Fiscalía General de la Nación, con ese conocimiento que tiene de la manera como se desarrolla la criminalidad, cómo se ejecutan las conductas punibles, efectivamente puede plantear al Estado colombiano, al Ejecutivo y al Legislativo una serie de instrucciones para que esta política criminal efectivamente se pueda desarrollar. La Fiscalía General de la Nación tiene un bagaje suficientemente amplio para conocer efectivamente en qué medida deben penalizarse determinadas conductas y cuáles no, y de qué manera efectivamente se puedan garantizar derechos fundamentales. A la cuarta pregunta, si el contexto en efecto es prueba dentro del proceso penal. La prueba dentro del proceso penal pues tiene diferentes aristas o connotaciones, pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas periciales. El contexto, por así decirlo, que hace referencia a circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, el contexto en el tiempo, cuándo sucedió el hecho, efectivamente es determinante. El lugar donde se cometió el hecho, esto es en el espacio, tiempo, modo y lugar, y la manera como se ejecuta el hecho, se tienen en cuenta al momento de valorar la prueba. Porque efectivamente hay situaciones en las cuales debe determinarse en qué lugar se cometió el hecho para establecer si efectivamente lo que está diciendo la persona es creíble o no, o la hora en que se cometió el hecho, si efectivamente estas situaciones podrían indicar situaciones valederas. Pero el contexto como tal no es suficiente para que se dé una prueba. La prueba hace referencia a cómo se dio el hecho y la manera como se observó o se recopiló la evidencia misma. Es decir, el contexto hace un aporte al proceso penal y a la prueba en sí, pero no es determinante para establecer la prueba. Y a la última pregunta, ¿qué autonomía tienen los fiscales delegados en los procesos? Debe decirse que la norma indica que efectivamente los fiscales son autónomos en sus decisiones y que deben garantizar derechos fundamentales tanto de los procesados como de las víctimas. Nuestra Fiscalía General de la Nación actualmente y desde su creación pues tiene una lista politizada, es decir, el fiscal de turno muchas veces ubica el personal que viene recomendado y algunos funcionarios de la Fiscalía ya están en carrera administrativa. Entonces los superiores en muchas ocasiones puede decirse así, que ejercen presión sobre algunos fiscales, sobre todo aquellos que no están en carrera y a los cuales tienen encargados en provisionalidad y saben que sobre ellos pueden ejercer una presión en relación con determinados asuntos. Pero en términos generales, un fiscal con criterio, un fiscal que tiene conocimiento que las decisiones que adopte él debe responder por ellas, es un fiscal autónomo y así efectivamente lo tienen en cuenta los jueces de control de garantías y de conocimiento. Espero haber colmado las expectativas en relación con estas preguntas planteadas por ustedes. Muchísimas gracias.